Bien, hermanos, vamos a dar hoy una clase acerca de la doctrina del hombre y estaremos viendo varios aspectos acerca de esta doctrina. Es una doctrina muy interesante porque tiene muchas posiciones que para nosotros pueden ser debatibles dentro de nuestro conocimiento tradicional en el cual nosotros hemos creído acerca de cómo el hombre está compuesto, acerca de cómo el hombre fue creado. Entonces hoy vamos a tocar un tema un poquito debatible dentro de la teología, pero muy interesante acerca de cómo fuimos creados, cómo Dios nos diseñó, para qué propósito Dios nos diseñó, de qué forma estamos compuestos. Son varios de los temas que estaremos hablando en la noche de hoy. Número uno, vamos a ver que nosotros como hombres fuimos creados a la imagen de Dios y para la gloria de Dios. Por lo tanto, el hombre es el pináculo de la creación de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28 dice que por encima de todas las cosas de lo que Dios creó, Él puso algo muy importante en el hombre que no puso en ninguno de las creaciones de Él. ¿Y qué fue? Que Dios puso de manera particular en el hombre que no la tienen las demás criaturas. No lo tienen los animales, no lo tienen los árboles, no lo tienen los cielos. ¿Qué puso Dios en el hombre? Que lo hace pináculo, es decir, lo hace el máximo de la creación de Dios. Dios le dio inteligencia, Dios le dio de su espíritu, y eso se le llama en la teología como que el hombre está creado ¿a qué? A la imagen y la semejanza de Dios. Esto es muy distinto a que nosotros pensemos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios porque nosotros tenemos manos, porque nosotros tenemos boca, porque nosotros tenemos corazón. Yo escuché hace poco una enseñanza de esto es lo que sucede cuando alguien secular viene de ser cantante y lo quieren meter como un ministro de la predicación sin antes forjarlo en lo que es la enseñanza bíblica. Yo escuché hace unas semanas un hombre, un reggaetonero en Puerto Rico que Dios lo salvó aparentemente, y yo espero que haya sido real. No voy a juzgar su salvación o no, pero él decía en una predicación, dice: hermanos, Dios tiene corazón. Yo no sabía que Dios tenía corazón. Yo pensaba que Dios no tenía corazón. Y que nosotros podamos afectar las emociones de Dios. Y parece bonito, parece romántico, pero hermano, Dios no tiene corazón. Adiós, pero pastor, ¿por qué la Biblia dice que se dolió el corazón de Dios? Eso está hablando de una forma antropomórfica para que el hombre pueda entender lo que significa en el ámbito nuestro, lo que está sucediendo en Dios. Pero Dios no tiene corazón, Dios no tiene mano, Dios no tiene ojos. No podemos pensar que Dios es como nosotros, que tiene un corazón, que tiene manos, que tiene ojos. Él no es como nosotros, es alguien trascendental. Cuando la Biblia habla de que Dios tiene corazón, que le dolió en el corazón de Dios, es un lenguaje para que nosotros podamos entender en nuestra mente finita lo que está ocurriendo en un Dios infinito. ¿Está conmigo? Por ejemplo, la única forma en que nosotros podemos comunicarnos tal vez con una hormiga es que nosotros nos volvamos hormiga y podamos explicarle en el lenguaje de la hormiga a la hormiga lo que ella necesita entender. De igual forma, Dios se hizo hombre y la escritura, cuando Dios inspira por su Espíritu Santo a los hombres, lo hace de tal forma que el lenguaje del hombre sea comprensible a lo que está sucediendo o lo que es el carácter de Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia nos muestra que tenemos espíritu, cuando la Biblia nos muestra que tenemos... ¿Alguien dijo algo más? ¿Qué dijiste, hermano? Inteligencia. Todas esas cosas son parte de lo que me hace imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un ser que tiene en sí mismo, que Él crea, Él es inteligente en el sentido no que aprende, sino que es todo sabio. Eso es lo que nos hace ser imagen de Dios. La característica de la mayordomía de Dios, la característica del señorío de Dios, que Él lo delegó en Adán y en Eva en el momento en que le dijo ponerle nombre sobre los peces del mar, poner nombre a cada una de las criaturas.
Eso es lo que hace al hombre semejante a Dios, semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios crea al hombre como algo diferente a toda la creación, y la meta principal por el cual Dios crea al hombre es precisamente que le dé gloria a Dios. La meta del hombre, ¿cuál es tu meta? Pastor, ¿por qué Dios me creó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la meta y el propósito de Dios para mi vida? Bueno, primeramente es rendirle honor a Él. Es darle alabanza a Él, es vivir para tu gloria, es que Él sea exaltado, que tú puedas disfrutar de Él. Una cosa de nosotros decimos, sí, yo le quiero dar gloria a Dios, pero no le podemos dar gloria a Dios si nosotros no estamos disfrutando de Dios. Es un deleite que nosotros debemos tener a Dios en desear conocerle, desear saber quién es Él, para nosotros vivir agradándole a Él. Para eso Dios nos creó a su imagen y semejanza, para que nosotros podamos, como criaturas suyas, morales, con entendimiento, con conciencia, darle gloria a nuestro Dios. Por lo tanto, podemos, como seres humanos, como criaturas de Dios, podemos pensar, podemos meditar, podemos crear, podemos procesar información. Eso es lo que me hace igualmente a imagen y semejanza de Dios. Y eso nos habla un poco acerca de lo que es la perfecta unidad en la Trinidad de Dios. Porque cuando nosotros miramos la Trinidad de Dios, nosotros vemos que hay armonía, que hay relación. Eso me hace imagen y semejanza de Dios. Y que procuran los unos a los otros darse gloria, no buscan la gloria para sí mismo. Eso es lo que nos hace entonces a imagen y semejanza de Dios. Ahora, nuestro juicio moral ha sido errado, ha sido dañado. Pregunto, en el día de hoy, ¿el hombre es portador de la imagen y la semejanza de Dios? Entendamos algo. El hombre pecó en el Edén, ¿no? Cuando el hombre pecó en el Edén, algo que el hombre pierde en el Edén es esa perfecta armonía del diseño de la semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque sus sentidos fueron dañados. Su pensamiento fue dañado. Su forma de crear ideas fueron dañadas. De manera que el hombre ha perdido esa imagen perfecta que portaba Adán, en la cual lo hacía imagen y semejanza de Dios. ¿Qué el hombre tiene ahora? ¿Tiene una imagen y semejanza de Dios? Bueno, tiene una imagen de Dios, pero ha sido distorsionada, muy lejana de lo que fue esa imagen y semejanza de Dios. ¿Y por qué nosotros podemos afirmar eso? Porque la imagen y semejanza de Dios no tiene que ver absolutamente nada con características físicas nuestras. ¿Está conmigo? Por eso es que la imagen de Dios en el día de hoy fue dañada, o podemos decir que el hombre la perdió. Porque no tiene que ver nada con las características exteriores del hombre. ¿Quién podemos decir que fue un hombre que tuvo la imagen perfecta de lo que es, que valga la redundancia, la imagen de Dios? ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo vino a restaurar esa imagen y semejanza que el hombre perdió en el Edén. Él vino a restaurar en nosotros a través de su muerte, a través de su resurrección. Él vino entonces a darnos de regreso la semejanza de Dios, transformándonos por medio de la regeneración y el nuevo nacimiento. Es decir, un inconverso tiene totalmente perdida la imagen y semejanza de Dios. Porque esa imagen, nosotros ya hemos dicho, fue perdida en el momento que Adán pecó en el Edén. Ahora, otra de las cosas que nosotros como hombres, a diferente de las distintas criaturas, es que somos los representantes de Dios en la tierra. Los animales no representan a Dios. Dios no le dijo a la vaca, tú serás mi representante y a ti yo te voy a delegar para que tú hagas con ella distintas mayordomías. Dios no le dijo eso a ningún ser creado. Dios no le dejó eso a los ángeles. ¿Y a quién Dios le dejó eso? El portar esa imagen de Dios se la dejó a los hombres. Entonces, asimismo, nosotros somos llamados a cuidar la creación. Como criatura suya, enviadas a hacer esto, Dios nos envió a cuidar la creación. Entonces, somos libres para aprovechar de la abundancia que ella nos da, pero de una manera que exprese respeto por el dueño de la misma.
Dios me dio esto y todo esto es de Dios, sí, pero tenemos que saber que Dios me mandó a cuidar esto. Y Dios me va a pedir cuenta por las cosas que yo estoy haciendo aún con su creación. Porque Dios me puso como cabeza de la creación, como hombre. Y cuando hablo hombre, no solamente estoy hablando hombre del género, estoy hablando hombre, mujer y hombre. Cuando Dios habla del hombre, no está hablando acerca del género del hombre, está hablando específicamente de la creación suya, los seres humanos. Ahora, como cristianos, llevamos la responsabilidad adicional, además de ser criaturas, de restaurar esa raza humana al plan principal de Dios, que es que los hombres creados a imagen y semejanza de Dios vuelvan a tener nuevamente la imagen y la semejanza de Dios, para que estos hombres salvos entonces puedan traer gloria a Dios, que es la meta principal del hombre, la gloria de Dios. ¿Por qué Dios te creó? ¿Por qué Dios te hizo? ¿Por qué estás aquí? Para que te deleites en Él, para que le des gloria a Él. Ese es el propósito principal. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora esa meta, que los hombres puedan darle gloria a Dios por su vida por medio de la obra de la salvación en ellos. Ok, miremos entonces, ya hemos visto hasta aquí la importancia que tenemos como cabeza, pináculo de la creación, cuál es nuestra meta, cuál es nuestra función y hacia dónde nosotros debemos apuntar hacia los demás hombres por causa de que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Nosotros debemos predicar el evangelio para que los hombres puedan volver a retomar eso que antes tuvieron. ¿Dios ha prometido entonces restaurar toda la creación como al principio? Sí. Dios prometió que todas las cosas van a volver a ser como pasaron en el Edén. Entonces, ¿y cuál es nuestra función en esto? Trabajar para que eso se siga dando. Y aquí nosotros vemos que el comienzo de esto es la obra de regeneración, y de salvación en sus escogidos. Dios ha prometido restaurar su creación, ya no habrá mal, ya no habrá enfermedad, ya no habrá calamidad, es un volver a Él. Pero ¿cómo Dios comienza? Por medio del hombre. ¿Por qué se llama hombre la raza humana? ¿Por qué se le llama hombre? ¿Por qué no se le dice otra cosa? ¿Por qué no? ¿Será que el Señor es, como algunos dicen, no, es que la Biblia es sexista, la Biblia es machista? ¿Será eso? ¿Por qué Dios le llama hombre a la raza humana? Bueno, la práctica de usar el término para referirse tanto a varón y a hembra como a la raza humana lo originó Dios. Es un diseño de Dios. Génesis 1, versículo 27, Génesis 5, versículo 1 al 2, nosotros vemos claramente que Dios le llamó hombre a la creación, tanto varón como mujer. Por lo tanto, en la Biblia la humanidad es mencionada como hombre. En muchos pasajes, sin que esto signifique que el hombre es superior a la mujer o que la mujer es superior a los hombres. Esa batalla de sexo se viene a traer problemas después del pecado. Antes del pecado no había ningún problema en que le llamara hombre. Ay, ¿por qué no me menciona a mí? Dice la mujer. O el hombre dice, no, es que la mujer quiere tomar el mando. Ese problema vino por causa del pecado. Antes no había ese problema. Por lo tanto, nuestras vidas son significativas, no porque Dios nos necesite. Entendamos bien esto. Dios no te necesita. Dios no necesita nada de ninguno de nosotros que estamos aquí. Absolutamente nada. Entonces, nuestras vidas no valen por causa de lo significativo que nosotros somos. O por causa de que Dios me necesite a mí, sino porque somos importantes para Él. Y ahora, de acuerdo a lo que hemos hablado hasta aquí, ¿por qué el hombre es importante para Dios? Pregunto, ¿por qué el hombre es importante para Dios? Ya lo hemos dicho. Para adorarle, darle gloria. ¿Sí? ¿Pero por qué más? Somos parte de su plan. Somos parte de su plan. Pero algo muy importante, que lo he dicho como 20 veces en menos de los 10 minutos que llevo hablando. Por su Hijo. Para darle gloria. Porque somos representantes de Dios. Y los representantes de Dios tienen ¿qué? La imagen y semejanza de Dios. Por eso nosotros somos importantes para Él, porque portamos la imagen de Dios. En la creación ninguna otra cosa porta su imagen.
Por lo tanto, nosotros somos importantes para Dios por el nombre que representamos, que es a Dios mismo. No porque nosotros seamos algo grande en el sentido de que, como alguien dijo por ahí, Dios se moriría sin ti en el cielo. No, no es así. Dios seguirá siendo Dios. Dios nunca me tuvo ni necesitó la creación para coexistir. Dios no necesita la creación. Él lo hizo para mostrar su gloria y creó al hombre como portador de esa gloria, de la imagen de Dios, y por lo tanto somos valiosos para Él por causa de que somos importantes para Él. Es todo. Entonces la única fuente de autoestima saludable para un verdadero hombre y creyente es esta. Mi valor no proviene de lo que yo soy, mi valor proviene de lo que yo represento. Yo represento entonces la imagen de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito del hombre en la tierra? Ya hemos visto darle gloria a Él. Sin embargo, nosotros sabemos que el hombre no le da la gloria a Él. Y que el hombre no se dedica a disfrutar de Él, sino que hemos perdido por causa del pecado ese disfrute de Él. Juan 10:10 habla de ese disfrute de Él. Salmo 16:11 habla de ese gozo y disfrutar de Dios. Y ese disfrutar, ese como ejemplo, quisiera mostrarle la misma sentimiento, si se puede llamar, que sobresale cuando tú disciplinas a tu hijo y tú te deleitas en las capacidades y en la excelencia que se da luego de esa disciplina, lo que pasa después de esa disciplina. Eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando nosotros disfrutamos de Él, nos gozamos de Él. Dios se deleita en nosotros. Aún en medio de que Dios me disciplina, aún en medio de que pasen cosas malas en mi vida, Dios se deleita en su pueblo cuando nosotros nos disfrutamos de Él. Hay una frase de John Piper muy, muy interesante que dice, Dios se deleita en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Dios se deleita en su pueblo cuando su pueblo está satisfecho en Él. Y Sofonías habla de que el deleite de Dios sobre su pueblo. Isaías 62:5 habla del disfrute y el regocijo de Dios sobre su pueblo cuando el pueblo se está deleitando en una comunión entre Dios y el hombre. Hay un gozo inefable que habla Primera de Pedro 1:8. Y eso todo hombre debe procurar. Y sobre todo creyente que vive para el Señor y ha sido salvo, ese debe ser nuestro mayor deleite, gozarnos en Él, disfrutar de Él, en comunión con Él, porque para eso Dios nos diseñó. Gente que decía, yo tenía un vacío en mi corazón, tenía como un hueco en mi corazón, yo no me sentía realizado. Definitivamente eso pasa en el corazón del hombre, pero ese no es el mayor problema del hombre. El mayor problema del hombre es que está muy lleno de sí mismo. Pero eso que siente como que tenía un hueco en mi corazón, un vacío, no le hallaba propósito en esta vida, claro, porque tu diseño fue deleitarte en Él y gozarte en Él para siempre. Por eso es que no encuentra propósito a tu vida. Por eso es que no le encuentra norte a tu vida. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta hasta aquí? Vamos a hablar entonces un poquito en qué nos parecemos a Dios. Ya lo hemos dicho, pero vamos a hablar un poquito más. ¿En qué nos parecemos a Dios como criaturas a imagen y semejanza de Dios diferente a su creación? Bueno, somos la única criatura que tiene aspecto moral. Es decir, sabemos lo bueno y lo malo. Sabemos igualmente, no igualmente en la plenitud de Dios que conoce todas las cosas, porque nosotros no somos omniscientes, pero nosotros conocemos lo bueno y lo malo. Un perro no sabe eso. Y los perros saben que hicieron algo malo porque ya escuchan el grito de usted. ¡Mira que hiciste! Y el perro se asusta, ¿no? Pero el perro no tiene conocimiento, el animal no tiene conocimiento de lo que es bueno y que es malo, que es pecado y que no es pecado. Entonces nosotros podemos tener esa similitud a Dios o semejanza a Dios con respecto a esto. El aspecto espiritual, poseemos un cuerpo físico y un espíritu en el cual podemos interaccionar con Dios y vivir eternamente. Los animales no tienen eso. Los árboles no tienen eso. Por lo tanto, somos en aspecto moral, en aspecto espiritual, semejante a Dios. En aspecto mental, podemos razonar de forma lógica.
Podemos crear, cuando tú miras esos grandes puentes, cuando tú miras esos grandes edificios, tú dices, wow, qué impresionante la arquitectura y el diseño de la ingeniería de los hombres. ¿Y de dónde viene eso? Viene precisamente de la imagen que porta el hombre de Dios. En el sentido de que crea. Tú no ves un perrito creando. Tú no ves un animal creando cosas que tú puedas ver lo creativo de eso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la imagen y semejanza de Dios. El aspecto relacional. Podemos hablar, podemos comunicarnos, podemos tener amistades, podemos tener familia. Eso es parte de la imagen y semejanza de Dios. En la relación perfecta en la Trinidad. El aspecto físico. Aun cuando Dios es un ser espiritual y funciones de nuestro cuerpo, nosotros podemos oír, podemos sentir, podemos hablar cosas que hablan del carácter de Dios. Dios habla, Dios escucha, Dios siente. Entonces son partes que reflejan las acciones de Dios en nuestra vida. Y todo esto nos habla de la dignidad del ser humano por lo que porta como creación y semejanza de Dios. ¿Es el hombre reflejo de Dios? Ya hemos dicho, todavía porta la imagen de Dios, ha sido distorsionada por el pecado, ha sido dañada por el pecado, el hombre pierde la imagen de Dios por el pecado, sin embargo todavía tenemos la dignidad humana que rige el trato de Dios con el hombre. Por eso nosotros no apoyamos el aborto, no apoyamos el maltrato, no apoyamos el abuso, porque el hombre, aunque sea impío, el hombre tiene todavía la dignidad humana por el trato que Dios tiene para con el hombre. Entonces, pastor, ¿volveremos a ser como el principio algún día? ¿Volveremos otra vez a tener lo mismo que pasó en el principio? Jesucristo nos habla de eso. Y Jesucristo fue el hombre que vino a complementar otra vez la imagen de Dios en el hombre y vino a transformarnos a esa imagen que el hombre había perdido. Y la Biblia nos habla en 1 Corintios 15:49 la promesa futura de la restauración completa de la humanidad. Ni la promesa futura de la restauración completa del mundo. Cuando hablo del mundo, del cosmos. Él vino a restaurar todas las cosas. Este mundo no se va a destruir. A veces pensamos, este mundo se va a acabar, este mundo ya va a dejar de existir. No, este mundo nunca dejará de existir. Este mundo siempre seguirá aquí. ¿Será renovado? Sí, igual que usted y que yo. ¿Será transformado? Sí, igual que usted y que yo. Pero aquí es donde vamos a vivir para siempre. Este mundo aquí va a estar. Nunca dejará de existir este mundo. ¿Qué significa entonces cuando la Biblia dice que fuimos hechos varón y hembra? Varón y hembra a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien tiene una idea de eso? Ya lo hemos dicho, pero puede abundar un poco más. ¿Nadie quiere hablar hoy? ¿Están muy llenos de pavo o algo así? Y ahí me empieza el pavo por ahí a revolcarse. Número uno, que somos seres relacionales, interpersonales. Tenemos relaciones armoniosas con otras personas. Tenemos igualdad de valía. Eso es lo que significa cuando habla la Biblia de hombre, aunque esté hablando de mujer. La valía, las relaciones y tenemos que entender entonces la diferencia de roles y autoridad. A ambos Dios le dio roles y a ambos Dios le dio autoridad. Solo que le dio roles distintos y le dio autoridades distintas. La imagen de Dios se refleja entonces en las relaciones armoniosas, como ya hemos dicho, en la pluralidad de la Trinidad se revela en cómo nosotros podemos tener armonía con otro, comunión con otro, comunicación con otro, buscando la gloria del otro. Eso me habla a mí de la Trinidad. Ahora, en los aspectos, especialmente en la relación matrimonial sana, nosotros podemos aprender de Dios en que nosotros reflejemos esa imagen de Dios. Por ejemplo, no es que el hombre sea más que la mujer, ni que la mujer sea más que el hombre, sino que ambos deben buscar hacer los roles que Dios le envió a hacer. Entonces, vemos en la Trinidad una pluralidad unida. Son diferentes personas en la Trinidad, pero están unidas a un mismo propósito, una unión especial, una unión profunda, basada en la fidelidad del uno al otro,
que reflejan entonces en lo que es Cristo y la iglesia. Cada vez que nosotros hacemos eso como matrimonio, como amigo, como compañero de trabajo, tú estás hablando de quién es Dios en ti. Porque así es que trabaja la Trinidad. La imagen de Dios se refleja en igualdad entre hombre y mujer. Así que tenemos que sacarnos eso a la mente del machismo que hemos traído de nuestros países. Y mayormente la mayoría de los que están aquí vienen de Centroamérica o México, y nosotros sabemos que ahí hay un machismo increíble. El supermacho, ¿no? Y pisotean a la mujer, pisotean la dignidad de la mujer. Y si usted viene de Puerto Rico es al revés. Hay un feminismo increíble. Y los hombres parecen perritos chihuahua de las mujeres. Entonces, tenemos que ver qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de los roles que Dios nos ha dado como hombre y los roles que Dios me ha dado como mujer. Aprendamos de Dios y de la Trinidad cómo Dios diseñó la perfecta armonía en los hombres para que la llevemos como fue en el principio. Porque Cristo me dio ejemplo de cómo se debe hacer, y Cristo me ha enseñado, y por medio de su palabra, cómo nosotros debemos comportarnos y cómo nosotros debemos sobrellevarnos. Cuando tú miras a Cristo, Cristo siempre está dando la gloria al Padre, los méritos al Padre. No soy yo, sino el Padre. Y el Padre siempre le está dando la gloria al Hijo. Este es mi Hijo amado, en Él yo tengo mi complacencia. El Padre dice, yo le he entregado todas las cosas a mi Hijo. Y el Hijo dice, todas las cosas al final yo se las voy a entregar a los pies de mi Padre. Entonces nosotros vemos en esa comunión perfecta de la Trinidad que nadie está buscando gloria para sí mismo. De la igual forma nosotros tenemos que vivir en nuestro matrimonio y en nuestra vida no buscando la gloria de nosotros, sino buscando la gloria de nuestro prójimo. En este caso de nuestro matrimonio. Dios creó al hombre con un propósito y Dios creó a la mujer con otro propósito. No hay sexo inferior. No hay un sexo que sea menos que el otro. No debe haber discrimen y baja autoestima por las tradiciones, costumbres que se han llevado en medio de los pueblos y de los hombres. Hay diferencia entre el hombre y la mujer que deben ser mantenidas y reflejadas públicamente. Cuando nosotros vemos en 1 Corintios 11:7, la Biblia habla acerca de las diferencias que tienen los hombres y las mujeres con respecto a los roles en particular que Dios les ha dejado. Por ejemplo, algo que no es diferente entre el hombre y la mujer es que ambos somos interdependientes. Eso entre el hombre y la mujer. Somos interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros. Todos podemos estar equipados para una obra del ministerio conforme al rol de Dios. Pero entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el hombre y la mujer? ¿Por qué Dios los hizo así diferente? ¿Qué es lo que me toca a mí? ¿Qué es lo que le toca a la mujer? Miremos entonces, no es en lo que es la salvación es para ambos, no es para lo que es el bautismo, porque se bautizaban hombres y mujeres, aunque en el principio lo que representa el bautismo en el día de hoy, lo representaba la que. ¿Alguien sabe? Lo que representa el bautismo en el día de hoy es lo que representaba en el antiguo pacto la que. ¿Yo no lo he enseñado? La circuncisión. Por lo tanto, cuando nosotros miramos y decimos, oye, pero ¿por qué el bautismo hoy es para hombre y mujer, verdad? No hay excepción de personas. Pero ¿por qué en la circuncisión que representaba el bautismo del antiguo pacto solamente se circuncidaban a los hombres? Porque las mujeres no se circuncidaban porque solamente eran los hombres. ¿Por qué? ¿De dónde venía el linaje de la promesa del Mesías? Del hombre y la mujer. Del hombre. Porque no era Jesucristo. No era Jesús, de Jesús mujer, era un hombre. ¿Y por qué Dios no envió a una mujer como Salvador? Porque Dios puso al hombre como cabeza de la creación y envió a Jesucristo, que es en la persona, aunque sabemos que Dios no tiene sexo, lo representa porque Dios no es como nosotros. No podemos decir que Dios tiene un sexo porque Dios no tiene sexo. Dios es Dios. Pero de igual forma nosotros podemos pensar, nosotros podemos entender que Dios en la palabra se revela como el aspecto masculino del hombre. ¿Por qué Dios se revela como el aspecto masculino del hombre y Dios no se revela como mujer?
Porque Dios no tiene sexo, Dios no es mujer ni hombre. ¿Por qué Dios se revela como hombre en la creación? ¿Por qué Dios envió a un Jesucristo hombre? Por el orden de la creación, para que nosotros podamos entender con respecto a nuestra mente pequeña lo que es el orden de la creación. Y Dios puso como cabeza de la creación ¿a quién? Al hombre. Por ejemplo, por lo tanto, la circuncisión Dios la pone solamente a los hombres porque el Mesías que iba a venir, que era lo que representaba esa circuncisión, aquel que iba a cumplir perfectamente el pacto, iba a ser un hombre. Porque Jesucristo vino como hombre, porque la cabeza de la humanidad Dios se la dio al hombre, no se la dio a la mujer. Y yo sé que son temas que a veces nosotros no pensamos porque tenemos una mente demasiado finita, pero hermano, nosotros a veces idealizamos demasiado a Dios. Y nosotros pensamos que Dios es como nosotros. Y estamos pensando que en el cielo hay un hombre vestido de blanco, con unos cabellos blancos y una barba. ¿Entiendes? Ese no es Dios. Eso es lo que nosotros nos hemos hecho en nuestra mente. Dios no tiene que ver nada con eso. Él es trascendental a nosotros. Es mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Ahora, las funciones de diferencia en autoridad por causa de la caída. Dios delegó diferentes autoridad y roles. Pero yo quiero que entendamos esto. Dios no le delegó autoridad y roles por causa de que el hombre pecó. ¿Cuándo fue que Dios delegó la autoridad al hombre para crear, tener mayordomía sobre su creación? ¿En el momento de pecar o antes de pecar? Antes de pecar. Es que por causa del pecado, es que nosotras las mujeres no somos la cabeza de la creación. No. Dios lo dio desde el principio. Y Dios puso un orden desde el principio. Los roles no se cambiaron por causa de la caída. Se cambiaron en el sentido de lo peor, pero Dios los asignó desde el principio. Algunos estudiosos afirman que la diferencia entre los roles viene directamente de la maldición, luego de la caída, pero nosotros vemos en Génesis 3:16 que el plan original de Dios y el diseño original de Dios fue antes de que el hombre pecara. Sin embargo, desde el principio nosotros podemos ver que hay diferencia de roles y autoridad antes de la caída. Sí. ¿Cuál es la diferencia de roles que nosotros podemos ver? La mujer fue hecha como ayuda del varón. Así que si la mujer fue hecha como ayuda del varón, la mujer no trate de ser la cabeza del varón. Porque ese no es el rol que Dios diseñó a la mujer. Fue diseñada como ayuda del varón. Adán fue creado primero, dice su palabra en Génesis 2:7 y en Primera de Timoteo 2:13. Por consiguiente, luego fue creada Eva, pero Dios le da desde el principio la primogenitura y la autoridad de gobierno a Adán. ¿Qué sucede entonces? Adán nombra toda la creación, él le pone nombre por causa de la autoridad que Dios le dio. Incluso Adán fue quien le puso el nombre a Eva. Adán fue quien le puso el nombre a Eva en Génesis capítulo 2, 19 y 20, Génesis 23 y Génesis 3, versículo 20. Entonces, Dios nombró a los seres humanos, el hombre, Génesis 5:2, a la criatura, el hombre. ¿Qué hizo Satanás para querer dañar el diseño de Dios? Y esto vamos a aprender muchísimo, y si entendemos esto nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza en nuestros hogares. Satanás tentó primero ¿a quién? ¿A Adán o a Eva? ¿Qué fue lo que hizo Satanás para tratar de distorsionar y cambiar el propósito soberano de Dios? Que sabemos que no lo puede cambiar, él lo va a llevar a cabo. Pero ¿qué quiso hacer Satanás para distorsionar? Mover los roles. Yo voy a empezar primero con Eva, dijo Satanás, en el sentido de que fue a tentar a la mujer buscando revertir los roles impuestos por Dios mismo. ¿Y qué hizo Satanás? Bueno, Eva, toma tú ahora el liderazgo. Porque Satanás no fue a hablarle a Adán. Satanás fue a hablarle a Eva para que Eva hiciera lo que Dios le mandó a hacer a Adán. Así que mujeres que están aquí, con todo amor y con todo respeto,
cada vez que usted está queriéndole tomar en la posición de autoridad a su esposo, usted está escuchando la misma voz que escuchó Eva en el jardín. Usted está obedeciendo la voz de Satanás. ¿Por qué? Porque ese fue lo que lo que la serpiente quiso hacer con Eva. Invertir los roles. Con que Dios ha dicho. ¿Y qué hizo Eva? Se lo comió. Eva comenzó a tomar un liderazgo que no le competía a ella y desobedeció a Dios. Dios siempre le habla primero al hombre, antes y después de la caída. Pero Satanás invirtió los roles. Dijo, no, yo le hablo a la mujer para que la mujer haga lo que le corresponde al hombre. Así que cada vez que te venga por tu mente, es que este marido mío no se pone los pantalones. Si no se pone los pantalones, yo me los pongo. Usted lo que se está poniendo es la voz de Satanás sobre su vida. Porque ese rol Dios no te lo mandó a hacer a usted, mujer. Este salón hubiese estado lleno de mujeres hoy. Porque esto es un mensaje que a veces no les gusta y la piel como que rechina. Pero es así fue desde el principio. Dios siempre habla al hombre primero, tanto como antes y después de la caída. Y Adán, ahora pónganse los pantalones varones, Adán representa a toda la humanidad en cuanto al pecado. Cuando Adán pecó, él no dijo, Eva, ¿dónde tú estás? Él llamó al hombre. ¿Por qué él llamó al hombre? Porque el responsable de la mayordomía y de gobierno no era Eva, ni es Eva, es el hombre. Por lo tanto, varones que estamos aquí, cuando usted vaya delante del juicio de Dios, a quien Dios le va a pedir cuenta por su casa, no va a ser a su mujer. ¿Ella va a rendir cuenta? Sí. Pero ¿quién es el principal cabeza de dirección en su casa? Es usted, es el varón que Dios ha puesto. El que Dios ha puesto para pastorear a su esposa, el que Dios ha puesto para cuidar a su esposa, el que Dios ha puesto para dirigir a sus hijos. Los primeros que debemos estar ahí somos nosotros como cabeza del hogar. Adán representa a toda la humanidad en cuanto al pecado, y aun cuando Eva fue la primera en hacerlo, nosotros podemos ver que quien Dios demanda responsabilidad por la raza humana fue a la cabeza. Entonces, la caída trajo distorsión entre los roles de autoridad originalmente diseñados por Dios. Adán siempre fue responsable de arar la tierra. Recuerda, eso fue antes de la caída. Es que, como a veces nosotros, mientras estamos en nuestros trabajos, decimos, es que por culpa de Adán estoy trabajando. No es así. Antes de Adán, ya Dios había dado trabajo a Adán. Tú vas a arar la tierra, tú vas a trabajar. ¿Qué fue lo que trajo la caída? La caída lo que trajo fue que ahora el hombre iba a hacerlo con dolor. Antes no era con dolor. Antes trabajaba, pero la maldición fue esta. Con dolor ararás la tierra y trabajarás. Con dolor. Ahí donde viene el problema. Entonces, hay un conflicto ahora entonces entre el hombre, entre Adán y entre Eva. ¿De dónde viene el problema de los matrimonios? De aquí viene el primer matrimonio. Y el problema fue que este primer matrimonio, por causa de cambiar las funciones de los roles, comenzaron los problemas. ¿De dónde vienen todos los problemas matrimoniales? De aquí, de la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Que uno de los dos no está haciendo los roles que Dios les mandó a hacer. O la mujer quiere hacer el rol del hombre, o el hombre está, yo espero que esto no sea así, pero a veces pasa, el hombre está haciendo el rol de la mujer. Y ahí es donde viene el problema. Si la mujer comienza a quitarle el rol al hombre, hermano, hay un cortocircuito espiritual ahí. Porque ese no es el diseño de Dios. Y por causa de eso es que vienen la mayoría de los problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Por lo mismo que pasó en Génesis capítulo 3:16. Cada vez que usted tenga un problema con su esposo o con su esposa, abra la Biblia en Génesis 3:16 y recuérdese que esa es la raíz. De ahí vino el problema en el hombre. La mujer se rebela contra la autoridad del hombre. Y el hombre gobierna rudamente sobre la mujer. Es lo que le dijo Dios. Dice, ella te trata, ¿cómo dice ese versículo? ¿Perdón? No.
El versículo que dice acerca de que La mujer, tú te enseñorearás sobre ella y su deseo será para con su marido. Y la gente piensa que ese versículo, su deseo será para con su marido, está hablando de relaciones sexuales o cosas por semejantes a esas. No tiene que ver nada de eso. Cuando la Biblia dice tu deseo será sobre tu marido, quiere decir el deseo de lo mismo que pasó con Adán. Esto está abriendo y cerrando. Yo no sé si mejor lo apagamos para que no, porque ya me estoy mareando. El deseo será para con tu marido, no tiene que ver nada con relaciones sexuales. Está hablando acerca del deseo de la mujer de querer tomar el rol del hombre. Y eso ha pasado hasta el día de hoy. La mujer queriendo tomar el rol del hombre y tener el deseo de ser lo que hizo el hombre, que fue lo que hizo Adán en el Edén. Entonces nosotros podemos ver que de dónde viene el conflicto, la mujer se rebela con el hombre y el hombre entonces gobierna duramente sobre la mujer, el abuso. ¿De dónde viene el machismo? De aquí. El abuso de que la mujer quiere tomar el rol del hombre y el hombre poniéndose enfrente, diciéndole no, y la pisotea a la mujer. Y de ahí viene ese conflicto que nosotros vemos hasta el día de hoy. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Pastor, algo que usted mencionó, que Dios no tiene ojos ni tiene boca. En Jesucristo es diferente, Él sí tiene un cuerpo, Él sí tiene un... No, claro, porque Jesucristo se hizo ¿qué? hombre. ¿Y por qué no se hizo mujer? Y aunque sea hecho mujer, Porque el que ¿Perdón? el orden. Por el orden de la creación. Por ejemplo, Ahí está. Entonces Jesucristo viene y se hace hombre porque lo que representa el hombre, el orden de la creación como cabeza es el hombre. Por eso que Jesucristo se hace hombre. por ejemplo, el Padre es espíritu, pero Jesús es... Jesús también es espíritu. Recuerda que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, nunca tuvo principio ni nunca tuvo fin. Jesús no tuvo sexo en el cielo. No es que Jesús era hombre en el cielo. Jesús es Dios. Y como Jesús es Dios, como parte de la triunidad perfecta, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ninguno son asexuales, no tiene ningún sexo. Pero Jesús viene y se encarna en el vientre de María. Y al Jesús encarnarse en el vientre de María, se encarna como hombre. Y ya hemos entendido en el día de hoy por qué se tienen que encarnar como hombre. Porque Él era el representante de Adán, de la cabeza principal del pináculo de la creación de Dios. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos claros? A Jesús sí lo vamos a ver como hombre. Jesús tiene ahora mismo en el cielo una naturaleza de Dios, pero tiene una naturaleza como hombre por toda la eternidad. Eso es lo glorioso de esto. 100% hombre, 100%. El 100% hombre y 100% Dios por la eternidad, así será. Increíble. Bien, vamos a tocar ahora una parte que se la voy a dejar a Paco. ¿Dónde está Paco? Ah, Paco. Ok. Y José Mario, ellos van a hablar un pequeño debate. Los voy a pedir que lo hagan aquí para que se grabe y los estudiantes que no están viendo en online lo puedan ver. Unos 5 minutos acerca de la representación de la forma en que el hombre está compuesto. Entonces, dentro de la historia de la iglesia, vemos esta posición que se conoce en la teología como la tricotomía y como la dicotomía. Entonces, nosotros vamos a ver en esta parte, el hermano José Mario va a representar lo que es la dicotomía y el hermano Paco va a representar lo que es la tricotomía. Van a tener 5 minutos cada uno y luego vamos a tener un minuto para preguntas para ambos. ¿Perdón? 3 minutos, sí, que 1 minuto y medio y 1 minuto y medio. Pero luego yo voy a explicar esto, ¿está bien? La idea es que podamos abarcar bastante hoy y podamos explicarlo completo. Así que le voy a pedir al hermano José Mario que pueda tomar entonces la parte que va a defender, la dicotomía. ¿Está bien? Bueno. Está en Génesis 1. Ay, se me perdió. En Génesis 1 habla acerca de cuando Dios creó al hombre. Dice que lo hizo de la tierra
y después le dio aliento de vida. Los hebreos antiguos y los hebreos nuevos se basan bastante su opinión y su concepto acerca de las partes del hombre en base a como Dios lo creó. Entonces, nunca en el principio, cuando Dios creó al hombre, se habló de 3 partes, sino que se habló acerca de la parte material y la parte inmaterial, que la parte material es cuando Dios creó al hombre del polvo, y la parte inmaterial que Dios le dio su aliento. Entonces el hombre está compuesto, según Génesis, de una parte material y una parte inmaterial. Esto viene a dejar implícitamente el concepto de que el hombre tiene cuerpo y una parte inmaterial que nosotros a este día le podemos llamar alma o espíritu. Entonces, esas son comenzando desde Génesis, y hay distintos versos, hay distintos pasajes en la Biblia que pueden apoyar esto, acerca de las 2 partes del hombre. La primera que aparece en la Biblia es en Génesis 1:26, donde se contempla la creación del hombre. Esto es seguido por Génesis 2:7. 2 aspectos que describen este pasaje es el físico, que es lo que Dios ocupa, y la respiración. Entonces, otro pasaje que afirma esto es en Eclesiastés 12:7. A ver quién me lo encuentra. Estas son palabras de Salomón. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Está hablando de 2 partes, el cuerpo y el espíritu. Entonces, en todo el concepto del Antiguo Testamento siempre se tenía la idea de que el hombre estaba formado de 2 partes. La idea de que el hombre está formado por 3 partes es una idea mucho más nueva. No fue contemplada por los antiguos judíos, y tendrá alrededor de unos 200 años que se contempla que el hombre está formado por 3 partes. Entonces, como lo pueden ver aquí, Salomón está hablando de 2 partes, del alma y del cuerpo. La composición del hombre, también en el Antiguo Testamento, según las enseñanzas de los apóstoles, estaba compuesta por 2 partes, la material y la inmaterial. Entonces, uno de esos ejemplos está en 2 de Corintios 7:1, en la cual Pablo aborda el tema de la santificación, instando a sus lectores a buscar santidad completa. Escribe así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como él mismo explica, está llevando las partes que al hombre tiene que santificarse, que son, ¿qué dice ahí? Puesto que tenemos que limpiarnos de contaminación, la carne y de espíritu. Entonces está hablando las partes que puede llegar el hombre a santificarse, que la santificación llega al hombre. Entonces Pablo busca la santidad y delimita solo 2 partes donde el individuo tiene que concentrarse y ser completamente santo. La implicación es que no hay ninguna tercera parte. La santidad completa, de otra manera, no se logrará. También en Mateo 10:28 dice: Jesús confirma la división dual del hombre cuando alienta a sus discípulos, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús está hablando de la eternidad, y uno pensaría que si hubiera otra parte de una persona que podría estar eternamente destruida por Dios, Jesús la habría mencionado. Pero menciona Jesús 2 partes eternas del hombre. Entonces, hay muchos versículos que hablan acerca de la dicotomía del hombre. Por ejemplo, acerca de la salvación, está en 1 Corintios 5:5. Dice: en tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. Y por ejemplo en Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá de multitud sus pecados. Entonces está hablando de la parte inmaterial del hombre. Ahora, porque se ha pensado que son tres partes. Los tricotomistas tienen varios versículos en la Biblia, como es Hebreos también, en donde habla acerca de esto, de que habla el alma y el espíritu. El alma y el espíritu. Entonces a esto la Biblia, a esto se le llama un sinónimo compuesto. Son dos palabras hablando del mismo concepto. Por ejemplo, cuando hablo de pensamiento e idea, es algo inmaterial, pero es un mismo concepto. Igual alma y cuerpo. Ustedes pueden ver en 1 Corintios 5:5, que dice, el cual se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo. Y en Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error su camino, salvará de muerte su alma. Está hablando uno de espíritu y otro de alma. Entonces, ¿qué se va a salvar? ¿El espíritu o el alma? Definitivamente es un concepto inmaterial. Está hablando de la parte inmaterial. Entonces, hay varios versículos que hablan acerca de la muerte, la parte inmaterial que va a llegar delante de Dios, que muchas veces le llama alma, otras veces le llama espíritu. Entonces, hay un versículo interesante que está en Lucas 1:46 y 47, que dice, engrandece